Mis hermanos, la epístola a los romanos ha sido considerada a través de la historia de la iglesia como tal vez uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Es como la catedral de lo que es la fe cristiana. Todo cristiano debería conocer el mensaje que se encuentra en la epístola a los romanos. Esta fue la epístola que trajo un impacto profundo a Martín Lutero, trajo un impacto profundo a los prerreformadores, trajo un impacto profundo al mundo entero porque la predicación del Evangelio contenido aquí en estos pasajes transformó no solo vidas, sino naciones completas. Y no existe ningún hombre de Dios de la palabra que no pueda reconocer las profundidades que se encuentran aquí en la revelación de Jesucristo, los tesoros que se encuentran escondidos en estos pasajes. Entonces definitivamente es un libro que nosotros deberíamos considerar, leer, estudiar, profundizar constantemente. Es un libro extraordinariamente precioso y es conocido también como el libro del Evangelio de Dios, porque Pablo, que no conocía a la iglesia en Roma personalmente, él tenía el propósito de visitarles, dice en el capítulo 1, pero había sido impedido. Y como él sabía que Roma era una ciudad tan importante y que ya había un grupo de cristianos en ese lugar, aunque él no puede ir, en su carga por visitar a estos cristianos, él escribe esta carta explicándoles a ellos qué es el Evangelio de Jesucristo. Aunque ellos ya eran cristianos, Pablo sintió la necesidad de que ellos conocieran bien el Evangelio de Jesucristo. Porque así como sucedía en esa época y sucede en nuestros días, hay muchos cristianos que ni siquiera conocen el Evangelio de Jesucristo. Son pocas las personas o los creyentes en Jesucristo que cuando usted les pregunta por qué creen en Jesús, ellos no saben explicar realmente en lo que creen, por qué creen. ¿Qué es la salvación? ¿Qué no es la salvación? ¿Somos salvos? ¿No somos salvos? ¿Perdemos la salvación? ¿No perdemos la salvación? ¿Cómo somos salvos? ¿Soy hijo de Dios? ¿No soy hijo de Dios? Entonces este evangelio es tan necesario que sea predicado aún en la misma iglesia. Como decía Paul Washer en nuestros días, nosotros vivimos una generación de cristianos donde las mismas iglesias tienen que ser evangelizadas porque en muchos lugares se predica un evangelio diluido, un evangelio que no es claro, o por otro lado un evangelio de la prosperidad, o por otro lado un evangelio saturado de religiosidad que no lleva a las personas a conocer a Jesucristo. Entonces es necesario que los cristianos puedan tener un encuentro con la palabra de Dios y puedan entender lo que es su fe. Ahora Pablo, antes de explicarnos a profundidad algunos asuntos como la justificación, la salvación, el perdón de los pecados, va a mostrar que el hombre es culpable ante Dios, ¿sí? Nadie puede entender la salvación si no entiende por qué viene esa salvación. Como un médico no puede diagnosticar un enfermo si no conoce primero la enfermedad. Él tiene que saber cuál es el problema, cuáles son los síntomas. Y una vez conociendo el problema, él lo puede diagnosticar. Asimismo, nosotros, para entender qué vino a ser Jesucristo, necesitamos conocer la condición en la cual el hombre quedó después de la caída. Porque cuando yo entiendo cuál es mi condición espiritual delante de Dios, yo voy a entender la necesidad que tengo que Dios me salve. Y voy a entender a Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo gasta desde el versículo 18 del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el verso 20 para diagnosticar al hombre, para mostrar que el hombre está muerto en sus pecados, para mostrar que el hombre es culpable, ¿sí? Como él mismo más adelante lo dice, podemos leer ahí el verso 9, dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, lo que Pablo hace en los primeros capítulos es acusar. ¿Acusar a quién? A judíos y a gentiles. ¿De qué? Como lo dice ahí, de que todos estamos bajo pecado. Entonces, hoy vamos a ver esa acusación. Cómo a Pablo acusa a judíos y cómo Pablo acusa a gentiles. Los gentiles representan esa sociedad sin Dios. Una sociedad que puede ser religiosa pero sin Dios. Una sociedad inmoral, una sociedad pervertida, una sociedad inclinada a la maldad. Por otro lado, los judíos representan al hombre religioso. El hombre que tiene por herencia la tradición del conocimiento de Dios, la palabra de Dios,
rituales que nos acercaban a Dios, el culto antiguo a Dios y algunas promesas del pasado. Pero ambos, como dice Pablo, están bajo pecado. Entonces vamos a leer primero lo que Dios le dice por Pablo. Y no es Pablo, ¿no? Porque Pablo es apóstol de Jesucristo. O sea, Pablo habla en nombre y siendo enviado por el mismo Señor Jesús. Y lo que Pablo habla viene con autoridad divina, inspirado por Dios. Entonces Pablo va a acusar a gentiles y va a acusar a judíos. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque esto nos va a hacer entender y también agradecer la salvación que nosotros hemos recibido. Y tal vez aquellos que hasta ahora se están acercando a escuchar la palabra puedan entender la necesidad de arrepentirse y poner su confianza en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver el capítulo 1, algunos versículos. Vamos a leer desde el verso 18. Primero la acusación a los gentiles. Dice, voy a tratar media hora y media hora. Voy a tratar de hacer juicio con el tiempo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces lo primero lo que Pablo nos dice es que la ira de Dios se revela. O sea, Dios es un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios justo, pero por esa misma causa, Dios también tiene un atributo que se llama su ira. Ahora, la ira de Dios no es como la ira de nosotros, porque a veces nosotros pensamos que Dios se parece a nosotros, pero no, Él es bien diferente, ¿sí? Por eso nosotros decimos santo, eso quiere decir que Él es totalmente diferente a nosotros. ¿Qué quiere decir que Dios sea ira? Como Dios es un ser santo y justo, todo aquello que afecte su santidad y su justicia es objeto de su aborrecimiento y de su juicio. O sea, Él no se aira porque un día se le salió el mal genio. Él no se aira porque está en un arrebato de egoísmo en sí mismo. Él no se aira porque tal vez estaba fastidiado de una situación. No, Él se aira porque Él, siendo santo y justo, Él no puede tolerar el pecado y la maldad. ¿Sí? Entonces la ira de Dios se revela. Entonces nosotros no podemos desdibujar la imagen de Dios. Claro, Dios es amor, pero también Dios es justo y Dios es santo. Es más, podríamos decir que si Dios no se airara, en algunos casos, Dios dejaría de ser santo y justo. Como en algunos casos la ira en nosotros no manifiesta, es una actitud de pecado. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted prende el noticiero y usted se entera de una noticia. Un hombre cogió a una niña de 5 años, la violó y la mató. Si usted no tiene ira en su corazón hacia esa situación, usted no es un ser humano. ¿Sí? Entonces a veces no airarse en ciertas circunstancias es una manifestación de pecaminosidad. Claro, también airarse como un fruto de la carne es pecado. Pero Dios no tiene esos problemas que usted y yo tenemos. Él es perfecto y justo en todos sus juicios y caminos. Entonces cuando Él se aira es porque la situación está atentando contra su justicia y su santidad. Ahora Pablo nos dice que la ira de Dios se revela contra el hombre. ¿Por qué? Entonces ahora va Pablo a mostrarnos por qué Dios está airado contra el hombre, especialmente contra el hombre gentil. ¿Cuál es la acusación que tiene Dios contra los gentiles? Dice ahí, ellos detienen, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios se revela contra los hombres porque los hombres detienen el conocimiento de la verdad. ¿Cómo lo detienen? O sea, ¿cuál es el conocimiento que Pablo dice que los gentiles tienen y que ellos detienen? Dice ahí el verso siguiente, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay un conocimiento de Dios que Dios manifestó a los gentiles. Estos son hombres, los gentiles en este caso, son hombres que no vienen de una tradición religiosa. Ellos no conocieron a Moisés, no conocieron a los profetas, ellos no conocieron a Jesucristo, los apóstoles. Ellos son filósofos, ellos son ateos, ellos son personas que no tienen ningún
conocimiento aparente de Dios. Pero Pablo dice, Dios se le reveló. Ahora, ¿cómo se le reveló? Dice ahí en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Pablo está hablando de un grupo de personas que nunca se les predicó la palabra, que nunca estuvieron en un templo en Jerusalén, que nunca escucharon a Moisés, pero Pablo dice que ellos tienen un conocimiento de Dios que es claramente conocido a través de la creación. La creación es un testigo de Dios, porque cuando usted sale y usted ve el orden del universo, usted ve la creación, usted ve el cielo, las estrellas, las nubes, la tierra, el mar, los animales. Cuando usted examina el universo, usted ve tanta perfección en la creación que usted dice, ¿quién es el autor de esto? Como decía Crisóstomo, un predicador griego del IV siglo. ¿Sí? Él decía lo siguiente: Dios se reveló a bárbaros, a griegos, a judíos, a gentiles, con un libro que todos nosotros podemos ver, y es su creación. ¿Sí? La perfección en las estaciones, las lluvias, los ciclos, la misma vida del ser humano, hermanos. Es tan perfecta en su diseño, es tan preciosa, que eso nos habla de un creador poderoso, un creador inteligente, un creador que tiene un propósito y un creador que busca que el hombre le adore como creador y señor del universo. Tal vez a usted nunca le predicaron el evangelio, pero usted tiene ojos y usted puede ver. ¿Sí? No solo ojos para ver, usted puede palpar esa creación. Hay cosas que no están bajo nuestro control, que son extraordinariamente importantes para la vida del hombre, que Dios no solo creó, sino Él sostiene. Póngase a pensar cuántas veces usted en el día se preocupa porque sus pulmones respiren. ¿Cuántas veces usted se preocupa porque su corazón esté bombeando? Bueno, usted no se preocupa porque el Dios que lo creó, Él sostiene su vida. Él hace que su sangre circule. Él hace que todo el proceso natural del cuerpo sea manifiesto para que usted pueda tener vida. Es un Dios extraordinario, es un Dios poderoso. ¿Sí? Y esa creación, mire esto lo que está diciendo Pablo, esa creación hace a todo hombre responsable. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ellos ven, pero detienen ese conocimiento. Prefieren taparse los ojos. Como decíamos ahora, nosotros sentimos, ¿sí? Nosotros sentimos, hermano, en todo está Dios. Cómo respiramos, cómo comemos, nuestro cuerpo, nuestra vida, cómo sale el sol todos los días, la comida, hermano. Dios está en todo. Lo que pasa es que los hombres no quieren ver. No quieren ver. Y ellos resisten eso. Y dice Pablo, por eso son culpables. Dice ahí, pues de modo, en el final del 20, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios de una manera a través de la revelación natural de la creación, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces el hombre, al querer rechazar el conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué el hombre rechaza el conocimiento de Dios? Muchas veces no es un asunto ni siquiera de que no vemos, como decía alguien, es que no nos conviene. ¿Sí? Entonces, como a mí no me conviene creer que existe un Dios, porque inmediatamente yo soy sensible a esa realidad, aparece otra realidad que todo hombre tiene. ¿Saben cuál es la otra realidad que todo hombre tiene? La conciencia. Si Dios existe, yo creo que existe, por adentro algo que me dice, para Dios esto está mal y esto está bien. Sin que me prediquen la palabra, el hombre entra al supermercado, ve el paquete de galletas, nadie lo está mirando, él coge el paquete de galletas, lo esconde y aunque nadie lo está viendo, su conciencia le está haciendo, está robando, está robando, está robando, ¿cierto? Dios dejó testigos, un testigo externo y un testigo interno. Que ningún hombre, o quién de ustedes podría decirme, yo no tengo ese testigo interno. Si usted me dice que no lo tiene, él le está diciendo por dentro mentiroso. Sí lo tiene. Porque es un testigo aparte de nuestra voluntad. Usted ha tenido esa lucha que usted dice, no, yo quiero hacer esto, pero algo le dice por dentro, eso está mal.
¿sí? Ese juez interno, la Biblia le llama conciencia. Y tanto el testimonio externo como el testimonio interno nos hablan de que Dios existe. ¿Sí? Ahora, hay hombres que no quieren ser sensibles a ese conocimiento. No les interesa. ¿Por qué? Porque ellos prefieren hacer a un lado a Dios y vivir en sus pecados. No les conviene. ¿Sí? No es que Dios no exista. Es que al hombre le conviene que Dios no exista. Y saca a Dios de su vida. ¿Sí? Eso es lo que Pablo va a decirnos de estos hombres. Pues habiendo conocido a Dios, pues no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias. Una característica del hombre gentil, pagano, sin Dios, es que rechaza el conocimiento de Dios, se vuelve desagradecido y arrogante. No le quiere dar la gloria a Dios, no le quiere dar gracias a Dios, sino se enorgullece en sí mismo. Dice ahí, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Cuando él vio el conocimiento de Dios, dijo, no me conviene, yo voy a sacar a Dios. Pero ¿saben qué es lo que pasa inmediatamente cuando un hombre o una sociedad o un país o una cultura saca a Dios? De una vez su mente se oscurece. ¿Y qué pasa además de eso? Su corazón se entenebrece. Porque como dice el Evangelio de Juan, Dios y el Hijo de Dios son la luz del hombre. Cuando el hombre rechaza la luz, escoge ¿qué? Las tinieblas. Entonces cuando el hombre dice, no, yo no quiero de Dios, y rechaza a Dios, y comienza a argumentar y a pensar que Dios no existe, ¿cuál es la condición en la que el hombre crea? Tinieblas. Y corazones entenebrecidos. ¿Sí? Pero ahí no queda. Porque la caída del hombre va en descenso. ¿Sí? El hombre no rechaza a Dios y queda en la misma posición. Él va a comenzar a descender. Y Pablo nos habla de ese descenso espiritual del hombre. Dice ahí, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces ahí viene el hombre y comienzan a inventarse todo tipo de filosofía y sabiduría. Pero entre el hombre más sabio es, aparentemente ante sus ojos, en realidad más necio es. Como dijo C.S. Lewis, la educación para el hombre solo puede ser del hombre, la educación sin Dios. La educación sin Dios para el hombre solo puede hacer de él un demonio más inteligente. ¿Sí? Entonces se encuentra personas que tienen profesiones, posgrados, maestrías, pero usted se va a dar cuenta que ellos están en tinieblas y cada vez más en tinieblas. Si usted pone a estudiar los grandes filósofos humanistas, sociólogos, que han impactado el mundo entero, terminaron en manicomios, terminaron suicidándose, terminaron haciendo cosas terribles. ¿Por qué? Porque la sabiduría sin Dios siempre tiene un efecto personal. La persona piensa que es sabio, pero en cada vez actúa más como necio y su corazón es endurecido. Usted lo ha visto. Así usted no conozca a un filósofo, usted, el vecino, la vecina o su pariente. Dios no existe. Y esa persona que se cree tan orgullosa de su sabiduría, usted sabe que actúa como una persona necia. Es necio en su hogar, es necio como hijo, es necio como trabajador, es torpe, por no decir otras palabras, porque la palabra necia, traducida al español, sería es tonto, es estúpido. Hay gente que dice, oiga, pero no haga eso, eso es una estupidez. Y la persona se cree sabe y se la pasa haciendo estupideces. Porque cuando usted rechaza a Dios, lo único que le queda es oscuridad. Esa es la culpa de los gentiles. Pero ahí no queda. Mira lo que dice ahí. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué hace el hombre gentil? Esa es la sociedad de Pablo. Que no solo la sociedad de Pablo, es la sociedad que actualmente vivimos. El hombre no quiere a Dios. Mire lo tremendo. Entonces, como no quiere a Dios, él va a buscar medios para cambiar la gloria de Dios. ¿Y qué hace el hombre? Comienza a inventar y a maquinar una serie de idolatrías
para reemplazar el culto verdadero por uno falso. Entonces los hombres comienzan a adorar animales, los hombres comienzan a adorarse a sí mismos, los hombres comienzan a adorar bestias, porque los antiguos, los paganos, eran muy idólatras. ¿Sí? Tenían muchos templos, tenían muchos ídolos, tenían muchas imágenes, se inclinaban ante ellos. Pero dice Pablo, eso es un estado de degradación, porque el hombre, no queriendo adorar al Dios verdadero, fabrica dioses falsos para que su conciencia sea aquietada. Como alguien decía, solo decía W. Tozer, cuando el hombre no quiere adorar a Dios, es capaz de inventarse cualquier ídolo para adorarle, con tal de evitar al Dios verdadero. Miren lo tremendo. El hombre en su rebelión gentil contra Dios, el hombre fabricó una serie de cultos religiosos donde el Dios verdadero no era conocido y su gloria era desdibujada. Ese es el problema de la idolatría, ¿no? Entonces las personas dicen, no, pero yo creo en Dios a mi manera. Es que no es como usted crea o como yo crea. Dios es uno y es único y Él se ha revelado a sí mismo. Cuando usted dice, yo creo en un Dios a mi manera, usted está haciendo lo que hicieron estos, creando un Dios y adorándole. Pero es un Dios falso, creado según su corazón. Cuando usted dice, yo creo en Dios según lo que yo pienso y lo que yo creo, usted no cree en Dios, está creyendo en su corazón. ¿Me entiende? Yo no sé si me está entendiendo. A mí no me parece. Hay gente que dice, no, es que Dios dice así en la palabra. Y la gente dice, no, a mí no me parece. A mí no me interesa si le parece o no le parece. Es como Dios se ha revelado a sí mismo. Porque el problema del hombre es que el hombre dice, no, para mí Dios, como dice acá Pablo, es una vaca. Voy a adorar la vaca. Entonces otro dice, no, para mí Dios es un reptil. Voy a adorar un reptil. No, para mí Dios es el emperador. Entonces vamos a adorar el emperador. Para mí Dios es esto. Y comienzan a adorar todo tipo de ídolos. Eso es parte de una cultura contra Dios. Ahora, antiguamente había ese tipo de idolatría, pero en nuestra generación hay otros tipos de idolatría que igual son ídolos. Entonces el hombre ya no quiere adorar a Dios, pero termina adorando al cantante. El hombre no quiere adorar a Dios, pero termina adorando al futbolista. El hombre no quiere adorar a Dios, pero termina adorando un actor de cine. ¿Sí? ¿Cuántos ídolos tiene nuestra generación, hermanos? Hay muchachos que literalmente cogen y matan a otro porque su Dios es un equipo y el otro tiene otro Dios. Eso es idolatría. Porque ¿qué pasa, hermanos? El corazón del hombre es una fábrica de dioses para reemplazar al Dios verdadero. ¿Sí? Hay cosas más terribles. Hasta en el cristianismo hoy en día no se adora al Dios verdadero, a Jesucristo, sino al pastor o al cantante. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y más cuando el corazón del hombre rechaza la verdad de Dios. Él va a quedar preso de ídolos. ¿Sí? El Señor nos libre. Pero ese es el tipo de sociedad que Pablo está describiendo. Y dice, cuando el hombre rechaza a Dios y cae en la idolatría, Dios juzga al hombre. Y mire lo que dice ahí. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando al Creador y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la reacción de Dios ante la idolatría, el desagradecimiento y el rechazo de la verdad del hombre, ¿qué es? Dios lo entrega a sus pasiones. ¿Sí? Y mire lo que pasa ahí, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Qué frase tan fuerte, hermano. Cuando el hombre rechaza a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Lo entrega. ¿A qué? A sus propias pasiones. Hermanos, el conocimiento de Dios, la Biblia dice que es el principio de la sabiduría de Jehová es el temor. Y el temor, ¿saben qué es? Literalmente el temor es el freno interior que nosotros tenemos para hacer las cosas que agradan a Dios. Pero una persona que rechaza el conocimiento de Dios, como juicio, ¿sabe qué hace Dios con ese tipo de personas? Le quita el freno. Entonces el hombre ya no se puede controlar a sí mismo. Entonces el hombre es sujeto a sus pasiones.
Entonces el hombre cuando no quiere agradar a Dios y vivir para Dios, es sujeto de sus deseos. Entonces comienza el hombre a ser esclavo del sexo, comienza a ser el hombre esclavo del alcohol, comienza a ser el hombre esclavo de la mentira, de la avaricia, comienza a ser el hombre esclavo de la lujuria, comienza a ser el hombre esclavo del orgullo y su pasión comienza a atraparlo. ¿Sí? Entonces una sociedad que rechaza a Dios es una sociedad que va a sumergirse profundamente en el lodo de las pasiones. A tal punto, mire lo que dice ahí, no se duerma, mire lo que dice ahí, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. ¿Sí? O sea, es tal la degradación del hombre que el hombre al entregarse a sus pasiones, ya las pasiones naturales no le satisfacen. Se entrega a pasiones contra la propia naturaleza. ¿Sí? Y es tremendo, porque mire lo que dice ahí, cuando el hombre rechaza a Dios, llega un punto donde la mujer rechaza al hombre. Y se entregan sus deseos mujeres con mujeres. Y el asunto no termina ahí, porque ahí va para abajo. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, hermano, porque cuando un hombre rechaza a Dios y el conocimiento de Dios, él no sabe hasta dónde sus pecados lo pueden llevar. Eso es terrible, ¿no? Una persona escoge vivir sin Dios, rebelarse contra Dios, él va a quedar esclavo de sus propios deseos. Y saben que la carne, hermano, es como un animal insaciable. ¿Usted ha visto un animal de la calle? Cuando él está, usted tiene una mascotica aquí en la casa, un perrito. Entonces él come purina, él está bañado, pero usted lo saca. Ya no hay quien lo bañe, ya no hay quien lo alimente. Entonces el animal va a comenzar a comer lo que hay. Y comiendo de todo, imagínese hasta qué puede comer, hermano. Así es el hombre sin Dios, hermano. El hombre sin Dios, sus apetitos, su gusto, se vuelve insaciable. Y él va a comenzar a probar y a probar. Y en ese probar se va a hundir y se va a hundir y se va a hundir. Y va a llegar el punto en el que estamos como sociedad en nuestros días. Una alcaldesa que representa esto, ¿sí? Una televisión que representa esto, una música que representa eso, familias destruidas, personas esclavas de la droga, personas esclavas del placer, personas esclavas de los vicios, mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Por qué? Porque el hombre decidió dejar a Dios. Este pasaje es el retrato de una sociedad sin Dios, como la que vivimos, hermano. ¿No me parece que es muy actual? Escrito hace 1900 años. Sí, pero parece el periódico de hoy, ¿no? Dice ahí, y se encendieron en sus lascivias unos con otros. Es una generación lasciviosa, ¿no? ¿Usted no ha visto? La mujer que se mete con uno, con otro, con otro, con otro, con otro. El hombre que mete con una. Una cuestión así horrible, hermanos. Todos contra todos, lascivia, ¿sí? Cometiendo hechos, ¿qué? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Por qué? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano, cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, Dios lo va a entregar a cosas que no le convienen a ese hombre mismo. Como decía J.C. Ryle, a los jóvenes, pero eso no solo se lo decimos a los jóvenes, sino a todo hombre. Si usted se ama a sí mismo por amor a su alma, busque a Dios. Porque sin Dios a usted solo le espera una vida de oscuridad y de muerte. Y no es un chiste, hermano. ¿Sí? Los hombres literalmente viven muertos. Y cada vez sumergiéndose en más muerte y más muerte y más muerte. Esa es la enfermedad del hombre gentil. Tanto que Pablo hace una lista de 21 ítems de lo que es el hombre sin Dios.
Dice ahí en el 29, estando atestados de toda injusticia, un hombre que siempre es injusto, siempre es tramposo, siempre es malo, nunca hace lo bueno, fornicación. El hombre se entrega a todo tipo de placer sexual, relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Perversidad, el hombre siempre está buscando algo más malo. No solo se satisface en el pecado, sino él quiere algo más perverso. ¿Sí? Ahí incluye la pornografía y todos los laberintos profundos que está buscando el hombre sin Dios. Avaricia, el hombre quiere tener. El hombre quiere tener dinero, el hombre roba, el hombre es tramposo, el hombre quiere, porque se volvió así sin Dios. Maldad, siempre inclinado a hacer lo malo, lleno de envidia. El hombre sufre porque los otros estén teniendo, el hombre sufre porque él no tiene lo que los otros tienen. El hombre es codicioso. Homicidio, el hombre no tiene temor de matar a hombres. Contienda, el hombre no tiene temor de golpear a su esposa no tiene temor de golpearlo a él. No tiene temor de agarrarse con el vecino, no tiene temor de agarrarse en la avenida, no tiene temor de agarrarse en el bus, contencioso. Engaños y malignidades, el hombre no tiene temor de mentirle a las personas, engañarlas. ¿Se ha encontrado ese tipo de personas? Pablo está describiendo una sociedad sin Dios, ¿no? Sí, dice murmurador, es el chismoso, que anda difamando, que anda hablando mal de los demás, que anda sembrando siempre calumnias, detractor, aborrecedores de Dios. Una persona que usted le habla de Dios y no quiere saber de Dios, odia a Dios, si pudiera matar a Dios lo mataría. Se aborrece a Dios en su corazón. Injurioso, o sea, siempre está calumniando. Soberbio, altivo, siempre es orgulloso. Invector de malos, es sabio para hacer lo malo. Desobediente a los padres, no quiere honrar a sus padres, no quiere respetar a sus padres, no se someten a ninguna autoridad. Necios, o sea, actúan torpemente. Desleales, usted no puede confiar en una persona así. Sin afecto natural, ya no se aman las personas naturalmente, ya no se aman las familias, ya no se tiene misericordia por el ser humano. Implacable, es una persona dura de corazón, no perdona, guarda rencor, es sin misericordia. Esa es la sociedad gentil sin Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las practican. Una sociedad así. Pero esto que se ve aquí terrible es entretenimiento hoy en día, hermano. Hoy es lo que hoy aplauden los noticieros, es lo que hoy se ve en los cines, es lo que se canta en la música. Entonces, esa es la acusación de Pablo contra los gentiles. Por eso los gentiles están perdidos. Todo hombre en esta condición está perdido y necesita salvación. Ahora, dijimos media hora para los gentiles, me sobraron 5 minutos. Ahora vamos a hablar de los judíos. ¿Qué dice Pablo de los judíos? Que yo pienso que para nosotros como cristianos también es muy aplicable. Ahora, por un lado están los gentiles que dicen Dios no existe, la idolatría, la inmoralidad, el pecado y todo lo que los gentiles viven. Ahora viene el judío religioso. El judío es diferente, porque el judío se cree el pueblo de Dios. Ellos tienen la ley, ellos recibieron el Antiguo Testamento, ellos son los hijos de Abraham, ellos son los hijos de los profetas, ellos tienen el templo, ellos tenían un sacerdocio, pero ellos también son culpables. Recuerde que ya Pablo nos decía en el capítulo 3, ya ha acusado a judíos, ya. Ahora, ¿de qué son culpables los judíos? Miren, lo vamos a leer. Ahí en el verso 1 del capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces el judío, él se creía mejor. Él no era como los gentiles. Él consideraba a los gentiles como perros. Pues cuando usted mira el capítulo anterior, de verdad, el gentil llegó a vivir sin Dios como un animal. Por eso los judíos decían, esos son perros. Entonces los judíos se creían mejores porque ellos eran religiosos. Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos conocían a Dios. Pero dice Pablo que eran inexcusables. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas. Que los judíos juzgaban a los gentiles. Pero ¿por qué el judío es culpable juzgando a los gentiles si lo que los gentiles hacen es reprobable? Es lo que dice Pablo. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, ¿cuál era el pecado de los judíos?
Calvino decía que estos judíos eran considerados judíos religiosos santurrones. Esa persona que religiosamente se cree mejor que el otro, que vive en su pecado, vive en su homosexualidad, vive en su adulterio y juzga el pecado del otro, pero juzgando el pecado del otro, hace lo mismo. Ese era el problema de los judíos religiosos. Ellos señalaban a los demás, pero aunque eran religiosos, practicaban lo mismo. ¿Sí? Y vamos a verlo, miren lo que dice ahí. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios no solo va a juzgar a los gentiles, Dios va a juzgar al judío que se cree mejor, que juzga al gentil, pero él practica lo mismo. El juicio de Dios también es para el judío religioso. ¿Por qué? Pablo lo va a explicar. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermano, el juicio, si lo podemos decir por lo que Pablo va a decir, el judío es más responsable que el gentil. ¿Por qué? Porque el gentil abiertamente dice, no existe Dios. Adoremos estos animales, Dios no existe. En cambio el judío dice, no, Dios sí existe. Y esta es la palabra de Dios. Y usted está en pecado. El problema es que cuando el judío juzgaba al otro, practicaba lo mismo. Terrible, ¿no? ¿Por qué es más culpable el judío? Porque el judío sí tenía conocimiento de Dios. El judío tenía la ley de Dios. Practicaba el culto que Dios había establecido. Pero caía en el mismo pecado. Hermanos, es como decir hoy en día, hagamos una aplicación actual. Tenemos el hombre que es un impío, su vecino, su vecina, su familiar, así él. Entonces llega un cristiano que en realidad tal vez no sea un verdadero cristiano, simplemente asiste un culto el domingo. Y el cristiano dice, no, eso está mal, eso es pecado, eso no sé qué, usted debería ir a la iglesia. Cuando usted mira la vida del cristiano, él vive en el mismo pecado. Terrible. ¿Quién es más responsable? El que dice que conoce a Dios, el que dice que tiene la palabra de Dios y vive en el mismo pecado. ¿Sí? Mira lo que Pablo va a decir. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermano, nosotros debemos saber, no lo debemos saber todo. Ninguno de nosotros va a escapar del juicio de Dios por lo que hable o crea de sí mismo. El juicio de Dios va a venir es por lo que hagamos, no por lo que digamos. ¿Sí? Usted puede decir, no, yo creo en Dios, pero Dios le va a juzgar es por lo que usted hace. Porque tal vez usted dice que cree en Dios y juzga a otro que no cree en Dios, pero usted practica lo mismo que aquel que no cree en Dios. Dice ahí el 4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo así? El judío pensaba, no, es que Dios nos ama, somos el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Somos el pueblo del pacto, somos los primogénitos entre las naciones. Porque así Dios les había dicho a los judíos. Entonces, Pablo les dice, ustedes ignoran que el amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. Hermanos, Dios nos ama, sí, pero no para que vivamos como sinvergüenzas. No para que vivamos en pecado. No para que pisoteemos su amor. El verdadero amor de Dios nos lleva a arrepentirnos. El amor de Dios, tú debes saberlo, porque la gente, hasta los cristianos, no entienden estas cosas. El amor de Dios no es una licencia para pecar. El amor de Dios verdaderamente lleva a los hombres a arrepentirse y cambiar sus vidas. Si usted no se ha arrepentido y no ha cambiado su vida, usted no conoce verdaderamente el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos guía. ¿A dónde? A arrepentirnos. En cambio el judío pensaba, no, Dios me ama. Entonces como Dios me ama, sois judío, ya me circuncidé, tengo licencia para pecar.
Pero puedo juzgar a los otros que están en el mismo pecado y pensar que yo voy a librarme. Imagínense la incongruencia de los judíos, hermano. Ellos creían, habían epitafios que decían así: los circuncidados no van al infierno. Ellos creían que por estar circuncidados ya eran el pueblo de Dios, ¿sí? Y hoy en día es igual, hermano. Los bautizados no van al infierno. Los que hacen la oración de fe no van al infierno. Y viven como sinvergüenza. Nunca se arrepintieron, nunca creyeron. Hicieron solo un acto externo, pero no una transformación interna. Su vida no cambió. Usted puede haber ido, hermano, usted puede haber ido 10 años a una iglesia cristiana y no haber encontrado a Cristo ni haberse arrepentido y cambiado su vida. Las iglesias hoy están saturadas de falsos cristianos que piensan que ahora son cristianos porque tienen la placa en el carro, porque les hicieron un rito externo, no sé, porque escuchan música cristiana, pero practican los mismos pecados que las personas que están en el mundo. El Señor nos libra a nosotros de ese tipo de hipocresía, ¿no? ¿Sí? Decir, no, yo conozco el amor de Dios, pero sigo viviendo como estos judíos, ¿no? Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido. O sea, el judío tenía la ley, era parte del pueblo de Dios, se circuncidaba, pero tenía un corazón duro, un corazón de piedra. Usted ha encontrado a esa persona que dice que, no, yo creo en Dios, pero tiene un corazón, pero son duros. La palabra no lo toca, él no se quebranta cuando ora, él no ama a Jesucristo, él tiene un corazón de piedra, está muerto. Igual, hermano, el judío duro de corazón religioso está igual de muerto que el gentil homosexual, según Pablo. Hay hombres hoy en día pervirtiéndose y revolcando en todo tipo de inmoralidad, como hay otros también revolcándose en la dureza de su corazón y en su religiosidad, pensando que Dios les va a recibir así. Hermanos, Dios solo recibe a aquellos que se arrepienten y creen. Como dijo Spurgeon, la única agua bendita que cambia son las lágrimas del corazón arrepentido. ¿Sí entendió esa frase de Spurgeon? No. Si no hay arrepentimiento y tristeza por nuestros pecados, no hay nada. Si usted no ha visto su pecado y llorado por él delante de Dios, está endurecido, como esos religiosos están endurecidos. Aunque asista domingo a domingo a un culto cristiano, o católico, o adventista, o mormón. ¿Sí? No importa la placa, lo que importa es si la persona tuvo una experiencia de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Eso es lo que importa. ¿Sí? Por eso yo les decía, hoy en día hay personas en toda inmoralidad, pero hoy en día hay personas muy religiosas, pero con corazones duros, no arrepentidos, practicando los mismos pecados que otros, ¿no? Hoy en día usted va a lugares donde literalmente las mujeres ni se visten, ¿sí? Faldas cortas, escotes largos, inmoralidad. Las universidades hoy en día están llenas de mujeres. Pero usted va a lugares donde las mujeres, la falda está acá, el cuello de la camisa está acá, y son igual de inmorales a las mujeres del mundo. Yo he conocido lugares religiosos así, ¿no? Donde no hay una verdadera santidad, sino solo una santidad externa, y no hay un cambio interno. Y esa era la cara a los judíos santurrones, pero que no tenían ninguna realidad con Dios. Dios nos libre, hermano, de ser hipócritas. Dios nos libre de tener una profesión solo externa y vivir en lo mismo que los otros viven, que nosotros señalamos. Porque nosotros podemos decir, ¿cuántos hoy en día predicando la palabra, denunciando el pecado de otros, están en esos pecados, hermano? Dios nos libre de esa hipocresía, ¿no? Dios no quiere eso, hermanos. Hay hombres que son culpables de eso. Dios nos libre a nosotros de eso. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, mira esta frase, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, una persona que hace así
¿qué está haciendo? Atesorando. En ese sentido es acumulando y acumulando y acumulando. ¿Qué está acumulando? Ira. Ah, no, si Dios existiera, y hay gente que hasta el religioso piensa eso. Ah, no, Dios me va a pasar eso. Y él comienza a vivir en pecado y a vivir en pecado. Hermano, Dios no le está pasando, lo que le está es guardando la cuenta. Porque usted está guardando, usted está guardando. Hermano, y todos vamos a comparecer delante del juicio de Dios. Nadie va a evitar ese día, hermano. Nadie, ninguno. Todos. Algunos están atesorando y guardando y guardando. Sí. Dice ahí, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Al gentil le va a pagar conforme a lo que él hizo, pero el judío también, como a usted y como a mí también. O sea, el juicio de Dios, mire, póngale cuidado a esto también que es importante. El juicio de Dios es individual. O sea, no es que usted va a pasar, no, yo vengo aquí en representación de mi esposa. No, ella va a pasar y usted también va a pasar. No es que vengo aquí en representación, no, usted va solo, sus hijos van solos. No es que usted va a ir por la iglesia o la iglesia va a ir por usted, no. Usted va a estar delante de Dios. Cada uno de nosotros va a estar delante de Dios. ¿Sí? Yo le voy a decir, mire, ¿qué hizo? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? ¿Sí? Cada uno, hermano. Dios va a hacer para cada uno. Dice, vida eterna, bueno, gracias a Dios, aquí ya el asunto mueve un poco. Pablo dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay unos que van a ser recompensados en ese juicio con vida eterna, gloria e inmortalidad, y hay otros que van a ser condenados. Claro, Pablo no está enseñando, porque más adelante él va a enseñar que ningún hombre hace lo bueno. ¿Sí? Pablo tiene en mente, porque esto es bien importante, Pablo tiene en mente que aquellos que son justificados, que tienen vida eterna, producen buenas obras que van a ser recompensadas. Como también tiene en mente que aquellos que rechazan el evangelio solo producen cosas malas por lo que van a ser condenados. Entonces esto es bien importante. Si usted es una persona que encontró a Dios, encontró a Jesucristo, se arrepintió, su vida fue transformada y usted está buscando la gloria y está haciendo bien, usted debe tener la expectativa de que el juicio para usted va a ser un día glorioso. Dios le va a recompensar, hermano. Dios le va a dar según lo que usted sembró. Si usted sembró lo bueno para el Espíritu, para las cosas eternas, para agradarle a Él, Dios le va a recompensar ese día. Hay otros que están llenando su cuenta con cosas buenas. Y ese día el Señor les va a decir, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ven, entra al gozo de tu Señor. El Señor muchos van a ser recompensados ese día. ¿Sí? Ahora hay otros que van a recibir ese día un castigo terrible. Dice Pablo ahí más adelante, dice ahí en el verso siguiente, pero ira y enojo. Mientras algunos se van a encontrar a Dios como su Padre, amoroso, que les va a recompensar. Otros se van a encontrar a Dios como su enemigo, lleno de ira, lleno de enojo. ¿Por qué? Pues ya lo venían explicando, ¿no? La persona que se rebeló contra Dios, el gentil, y se entregó a todo tipo de pecado en su vida, Dios cómo le va a recompensar. Como tampoco va a recompensar al religioso hipócrita que juzga al otro, pero vive en lo mismo. ¿Sí? Dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué primeramente el judío, hermano? Porque el judío tenía más responsabilidad, el judío recibió más. Yo a veces me pongo a pensar, yo no pienso, digamos, en el judío, pienso en el pseudo cristiano. No solo en el pseudo cristiano, a veces yo me pongo a pensar, un día yo hablaba en un campamento para jóvenes y le hablaba un poco de jóvenes hijos de los hermanos. Les decía, piensen en un hombre. Ese hombre fue educado por ateos, tal vez su papá y su mamá divorciada. El hombre fue educado solo por su mamá, pura filosofía socialista, ateísta. Entró a la universidad, cayó en las drogas, en el y murió.
Él no es una persona que no va a ser culpada. Va a ser culpado, ¿cierto? Su vida es su responsabilidad. Pero piensa en otro hombre, criado en un hogar cristiano, educado con valores cristianos, yendo a la iglesia todos los domingos. Y ese hombre en un momento de su vida decide vivir la misma vida del otro hombre. ¿Sí? ¿Cuál va a ser más culpable el día del juicio? ¿Sí? Yo les digo a mis amigos, cada uno de ustedes va a ser responsable por lo que ha escuchado domingo tras domingo. Por lo que le hablan los padres, por lo que hablan los hermanos, por lo que leen en sus Biblias. Eso lo tiene contado Dios en el día del juicio. Diferente al muchacho que crece en una familia de gente que es ladrona, mentirosa y vive una vida. ¿Sí? No es lo mismo, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad mayor por todo lo que hemos oído. Tenemos una responsabilidad mayor por todo lo que Dios nos ha hablado. Nosotros que decimos que tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestros hijos. ¿Cómo era el castigo de ellos, no? Cuando no se arrepienten. Oramos para que se arrepientan y cambien sus vidas, ¿no? Sí. Gente que, hermanos, nosotros hemos tenido personas que duran 3 años yendo todos los domingos, escuchando unas predicaciones, hermano, que hasta uno predicando sale con un sentido de temor y de solemnidad con lo que estamos hablando y la gente sale como si hubiera ido a misa. Su vida no cambió, su vida no fue transformada. Yo me pongo a pensar, ¿cómo será el castigo para esa persona que escuchó tantas veces la predicación del Evangelio, hermano? Es algo terrible, ¿no? Jesús le decía a su generación, le decía, el juicio para Sodoma y Gomorra va a ser mucho más suave que para ustedes. ¿Y por qué? Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros y las señales que se han hecho entre ustedes, hace tiempo se hubieran arrepentido. ¿Sí? Hay gente que si no hubiera podido experimentar los privilegios que recibió esa generación, se hubieran arrepentido, ¿no? Pero a veces Dios da privilegios y el hombre no sabe aprovecharlos. El judío, primeramente el judío. Pienso que, como dice la Biblia, dice así, el juicio comienza primero por la casa. Toda persona que dice que es cristiana, que tiene una Biblia, que cree en Dios, esos son los primeros que Dios va a pasar. Si hicieron lo bueno y eran personas verdaderas, van a ser recompensadas. Ahora, si eran como estos que Pablo está describiendo, van a ser castigados. Dice ahí, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Dice ahí también, al judío primeramente. Y también al griego. O sea, el Señor no solo pone al judío para lo malo, sino también, si hay un judío, imagínense Pablo, hermanos. Pablo era un judío, circuncidado al 8º día, fariseo. Pero Pablo se arrepintió. Entonces el día de la recompensa también los judíos van a pasar de primero a ser recompensados. ¿Sí? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, la persona que nunca tuvo la ley y la palabra de Dios, aunque no la tuvo, ¿cómo lo va a juzgar Dios? Volvemos a lo mismo. La creación y la conciencia. Porque la persona dice, a mí nunca me hablaron de Dios. Y la conciencia, ¿cuántas veces no le habló? ¿Sí? Que es que la conciencia es tremenda, ¿no? Nos persigue, hermano. No nos deja tranquilos. La gente peca y cree que está tranquila, pero la conciencia está por dentro diciéndole, está mal, mire dónde está, mire lo que está. Dios le va a juzgar. ¿Sabe qué le va a decir Dios ese día? Pero yo te hablé. ¿Cómo me hablaste, Señor? Yo tenía una voz ahí que te hablaba y te decía. ¿Cierto? Hasta nosotros como cristianos, cuando vamos a pecar, tenemos una voz que nos está diciendo, mire por donde, mire. Usted no tiene esa voz. ¿Sí? Usted no necesita tener al hermano Pablo ahí detrás diciéndole, ¿sí? Gracias al Señor, usted tiene su conciencia, hermano. Pero Dios nos va a pedir cuentas por eso. Y todos los que bajo la ley han pecado, eso sí es peor todavía. Dice, por la ley serán juzgados. Ellos sí van a, imagínense, el gentil no se le iba a juzgar. El día del juicio vamos a ver, juicio para los gentiles sin Biblia.
Juicio para el pueblo de Dios con Biblia. Con Biblia. Porque el que peca con la palabra va a ser responsable porque él conoce la palabra. ¿Sí? Dice, y explica Pablo, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, es claro porque Pablo explica más adelante que nadie puede ser justificado por la ley. Pero la idea de Pablo es quitar el argumento de ellos que simplemente conocer la ley ya los hacía justos. Oírla. No, Pablo dice, no es el que la oye, es el que la hace. Porque hay gente que dice, ¿cómo va? No, estamos escuchando una palabra tremenda. No es lo que escuchamos, hermanos. No es lo que escuchamos. Es lo que vivimos. Porque si usted no vive lo que escucha, usted es más culpable por lo que escucha. Ese es el argumento de Pablo. Porque ellos decían, no, nosotros. Esta gente se sabía la Biblia de memoria, hermano. De memoria. Pero se la sabían y no la practicaban. Yo me acuerdo una vez estaba hablando con un hombre. Yo lo estaba evangelizando. No sabía que era cristiano. No, a mí no me habla, yo conozco la Biblia. La Biblia dice eso y comenzó a citarme versículos. ¿Y sabe por qué no voy a la iglesia? Porque los pastores hacen esto y esto. Y la Biblia dice esto y se sabía toda la Biblia. Y le dije, bueno, ¿y usted qué sabe todo eso? ¿Usted cómo está viendo? No, el asunto es que yo conozco la Biblia. Era un alcohólico, hermano. El hombre murió de cirrosis a los 2 años. Una persona ahí del barrio. Esclavo al alcohol, hermano. Eso lo mató. Y se sabía la Biblia de memoria. De verdad que la sabía más que muchos cristianos. Cuando él decía, los pastores hacen esto y eso, sacaba todos los versículos que mostraban todo lo que los pastores hacían, hermano. Jesús dijo, mi casa será una casa de oración, y estos hombres la volvieron una cueva de ladrones, solo piden diezmos, solo piden pactos, solo no sé qué más. Y comenzó a hablar como... y era un borrachito. Conocía la palabra de Dios, pero no la vivía. No es solo el oidor, hermano. Dios no quiere que seamos solo oidores. Dice ahí, ¿qué versículo estamos? 2:13, ¿no? Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Sino hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, porque ahí Pablo va a introducir una nueva idea, la mayoría de los que llegarían a ser convertidos a Cristo serían gentiles. Mira lo que dicen los gentiles. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mira lo que dice Pablo. Ahora, usted piensa que es judío y porque tiene la palabra. Pero usted se va a encontrar con personas que son gentiles, que no tienen la palabra y que viven la palabra. Eso todavía es más escandaloso. Usted a veces va a una empresa, ¿no? Es que quiero recomendarle, es un cristiano. Uy, no, cristianos acá no. Y usted va a la misma empresa y hay personas que no tienen la palabra de Dios y son honestos, buenos trabajadores, responsables, buenos padres. No tienen la palabra de Dios y vive mejor que los cristianos. ¿Te has encontrado con esa persona? Que dice que no, yo no creo en Dios, yo no voy a la iglesia, yo no necesito eso. Y vive de una manera a veces mejor que el que dice que tiene la palabra de Dios. Eso es tremendo, es una contradicción a veces que no debería existir, ¿no? Dice, ya vamos terminando. Dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué muestran estos hombres? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea, hay personas que aunque no tengan la ley, responden a la conciencia. ¿Sí? Hay cristianos que le dicen, no, hagamos este negocio y usted va a sacar, y usted sabe que es una trampa, el cristiano lo hace, hermano. Hay personas que se le dice, hagamos este negocio, y no, eso es una trampa y no es cristiano. ¿Por qué? Porque la conciencia de él me habla y responde mejor a la conciencia que a veces el que tiene la ley o la palabra de Dios. Dice, acusándoles o defendiéndoles en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Y esa frase.
Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Hermanos, va a haber un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermano, esto que hemos hablado hoy quiere decir que algún día Dios va a juzgar a los hombres conforme al evangelio, según los secretos de los hombres. Esto es tremendo, hermanos. Los juicios aquí en la tierra y los jueces aquí en la tierra juzgan según lo que se hace y se ve, ¿cierto? Entonces, cometió un tal crimen, un robo, hay pruebas, se vio que eso, entonces usted va a ir a la cárcel por eso. Pero el juicio del Señor va a ser diferente. ¿Por qué el juicio del Señor va a ser diferente? Porque en el juicio del Señor va a haber cosas que van a ser juzgadas que nunca se vieron. Cosas que están en el secreto del ser del hombre. Imagínese lo que usted pensó, lo que usted codició en su corazón, las intenciones de su corazón, lo que nadie más ve. Ese día va a ser destapado. Va a ser, bueno, ¿y usted por qué pensaba eso? ¿Usted por qué en su corazón te hizo con eso, con esa intención? ¿Usted por qué tenía esos pensamientos? Hermano, todo lo que nosotros en esta tierra no nos arrepintamos y lo confesemos y lo lavemos con la sangre del Cordero, eso está siendo allá guardado para ser expuesto públicamente. Cosa terrible, ¿no? Que es un juicio que no va a ser por apariencia, sino que el corazón va a ser abierto. Y nuestro corazón es horrible, hermano. ¿Cuántas cosas hemos pensado? Ni siquiera hecho, hermano. ¿Cuántas veces nuestro corazón ha tenido la intención de hacer, y no, aunque no ha podido, pero su corazón ya ha amado esa situación, ya se ha revolcado en esa situación? El día que se van a juzgar los secretos, lo que a usted le daba pena contar, lo que a usted le daba pena que otros vieran, lo que usted ocultó, porque nosotros tenemos la tendencia a ocultar, ¿no? Desde que Adán y Eva cayeron, lo primero que hicieron fue esconderse. Y de ahí en adelante nosotros nos estamos escondiendo. Pero el día del juicio, todo eso va a salir de la luz. Esa es la culpa, hermanos, de judíos y de gentiles. Ahora, y es bueno que nosotros terminemos acá, por eso Dios envió a Jesucristo, hermanos. Porque nuestra condición era totalmente pecaminosa. Para salvarnos de esos pecados, para llevarnos al arrepentimiento y para darnos una nueva vida. Puede que usted sea ese gentil, pagano, inmoral, idólatra. O puede ser que usted sea ese judío religioso, hipócrita, e igual de pecador al gentil. Solo que con un traje religioso, ¿no? Pero para ambos también hay salvación por medio de Jesucristo. Dios nos puede librar de la locura de una vida sin Dios. Y también nos puede librar de la locura de una vida religiosa que también desagrada a Dios. Y puede hacer de nosotros hijos suyos, si nos arrepentimos y volvemos todo nuestro ser a Jesucristo. Entonces, ¿qué tema, no, hermano? Este libro de Romanos es, si comenzáramos capítulo por capítulo, mis hermanos, yo les cuento que tendríamos, ya lo hicimos una vez acá, duramos como 2 años estudiándolo con los hermanos, hace como 7 años, 6 años. Pero no deja de ser un libro que es tan vivo, tan precioso, hermano. Y que destapa, ¿no? Yo siento que más de uno nos sentimos, uy, Señor, yo estoy como que en un bando y en el otro también. Ojalá lo que estemos amontonando sea gloria, paz, bien. Y el Señor nos ayude, hermano. Porque también escuchar mensajes tan claros de la palabra de Dios y tener la palabra de Dios tan clara en nuestras manos, eso nos hace responsables.